Saludos para todos, amados. Soy Will Graham, bendiciones desde Almería, España, y voy a estar ahora compartiendo una noticia con vosotros sobre un suceso bien lamentable que se ha dado en Mozambique. Antes de hacerlo, os hago saber que anoche entrevisté aquí en el canal a Ted Blake. Él es el director de Puertas Abiertas en España. Nos estaba compartiendo datos escalofriantes sobre la iglesia perseguida a nivel global. Nos habló el hermano de más de 360 millones de creyentes perseguidos actualmente a nivel mundial por su fe. Nos comentó que hubo más de 5,000 asesinatos de creyentes por su fe el año pasado. Él dice que entonces un cristiano muere como mártir cada 5 minutos. Terrible. Y también nos mencionó el hecho de que más de 2,000 edificios, templos cristianos han sido atacados también en ese mismo periodo de tiempo, 12 meses, los últimos 12 meses. Así que son tiempos bien turbulentos. Muchos están hablando acerca de una gran persecución que va a venir, que se va a acercar, pero no nos damos cuenta de que la gran persecución ya está entre nosotros desde hace ya mucho tiempo. Nada más nacer la iglesia cristiana, empezamos a ver ola tras ola de persecución contra el pueblo cristiano. Un país que el hermano mencionó anoche, os animo a ver el vídeo. Es tan importante que cultivemos pasión por la iglesia perseguida. Y también me quedé un poco decepcionado porque lancé una encuesta antes de comenzar el programa y la pregunta fue si en vuestras iglesias locales se ora con frecuencia por los hermanos perseguidos, si se ora por las iglesias bajo esa tribulación, y solamente un 52% dijo que sí. Es decir, casi la mitad de las iglesias no oran por sus hermanos perseguidos. Es una tragedia, digo yo, una tragedia. Bueno, un país que salió nombrado anoche fue Mozambique. Mozambique está en el puesto número 32 de los países más perseguidos a nivel mundial. Y la noticia que voy a compartir con vosotros tiene que ver con Mozambique. No está directamente relacionada la noticia con la persecución, pero ya aprovechando un poco el espíritu de anoche, quisiera compartir algunos datos con vosotros sobre el país. Ahora mismo está en el puesto 32, podéis ir a la página de Puertas Abiertas para leer más al respecto, y como podéis ver ahí según los datos de Puertas Abiertas, el principal tipo de persecución que experimentan los hermanos ahí es opresión islámica. Curiosamente es un país que cuenta con más del 50% de los habitantes como creyentes, pero están siendo sometidos a cierta opresión. Y luego aquí tenéis algunos datos en cuanto a la persecución en sí. Podéis leer desde arriba cómo es la persecución de los cristianos en Mozambique. Los cristianos sufren persecución debido a la creciente presencia de militantes islámicos, sobre todo en la región del norte de Cabo Delgado. En estos lugares, insurgentes como el grupo Extremuros al-Sunnah, afiliado al Estado Islámico Yamá, y combatientes vinculados al grupo somalí al-Shahab imponen un régimen de terror. Y dice ahí también que los habitantes de la región sufren amenazas diarias de secuestros y asesinatos, y algunos tienen que huir de sus hogares y comunidades. El resultado de la violencia son ciudadanos traumatizados, obligados a casarse o a unirse a la milicia. Estas víctimas son consideradas una vergüenza para su familia y su comunidad. Así que veis un poco la realidad de Mozambique. Tristemente nuestros hermanos están sufriendo ahí. Y de nuevo, si queréis aprender cómo orar por el país de Mozambique, también podéis entrar en Puertas Abiertas, teclear Mozambique y luego informaros sobre cómo orar, y ahí en Puertas Abiertas ellos mismos comparten una oración. Bueno, un varón que ha salido en las noticias, al menos en la prensa británica, es este pastor aquí en el día de su ordenación, pastor Francisco Baraja. Se ve que este siervo del Señor estaba intentando imitar el ayuno de Jesús según la Sagrada Escritura. El pastor aquí es el fundador de la iglesia Santa Trinidad y ha muerto en el hospital en la ciudad de Beira, a donde fue llevado en una condición crítica. El pastor, después de haber pasado 25 días sin comer ni beber, pues había perdido tanto peso que ni siquiera podía ya
pararse. Tenía más o menos la misma edad que yo, un poco más mayor. Él tenía sus 39 años y fue trasladado al hospital por pedido de sus familiares y seguidores, donde fue diagnosticado con anemia aguda e insuficiencia en sus órganos digestivos. La gente, los del hospital, los doctores, las enfermeras, intentaron de alguna forma alimentarlo con comida líquida, pero ya era demasiado tarde. Así que ya ha fallecido. Además de ser pastor, él servía como docente de francés en el pueblo de Mexica, en la provincia de Manica, que está en la frontera entre Mozambique y Zimbabue. Los miembros de la iglesia han hablado con la prensa diciendo que el pastor era un hombre de ayuno, simplemente nunca había decidido ayunar por tanto tiempo. Así que él ha muerto. Su hermano, sin embargo, se llama Márquez Manuel Baraja. Él piensa que su hermano no ha fallecido por el tema del ayuno, sino más bien por algunos problemas de baja presión sanguínea que, caracterizaban al pastor. ¿Qué podemos decir aquí al respecto? Antes que nada, nos da triste esta noticia. Tenemos que tener mucho cuidado con aplicar ciertas partes de la Biblia a nuestras vidas. Hay textos que son descriptivos, no prescriptivos. Ahora, Jesús sí que ayunó 40 días, pero la Escritura no habla sobre su abstención de bebida, ¿no? Entendemos que Jesús durante aquel periodo estaba viviendo. Es verdad que Moisés, en el libro del Éxodo, Dios sostuvo a Moisés, pero fue un ayuno totalmente dirigido por la voluntad de Dios. Fue Dios quien se encargó de nutrir a Moisés espiritual y físicamente. Y a veces lo que nosotros podemos hacer es tomar aquellos textos de la palabra de Dios, pensar que son textos prescriptivos para nosotros, en vez de verlos como textos descriptivos, relatando, narrando una realidad, un episodio, pues intentamos aplicar aquellos pasajes en nuestras vidas de forma literal cuando no es realmente la meta del texto. Por ejemplo, la tragedia que ocurrió en Corea del Sur en los años 90, cuando un grupo de jóvenes interpretó literalmente el texto de Sal, Pedro, ¿no? De la barca, anda sobre las aguas. Y tristemente aquellos jóvenes se ahogaron. Y debemos tener cuidado con no distinguir bien entre lo prescriptivo y lo descriptivo. Ahora, dicho lo dicho, también es cierto que el ayuno es una práctica cristiana. A veces me topo con personas que me dicen a mí, no, el ayuno era una cuestión antigua testamentaria. Ya no hace falta ayunar porque estamos en los días del nuevo pacto. Pero Cristo contradice esta forma de pensar, porque en Mateo 6, cuando habla sobre el abuso, ¿no? En la limosna, en la oración y en el ayuno, él dice a sus discípulos, y vosotros cuando ayunéis, está dando por sentado que sus discípulos van a ayunar, no seáis como los fariseos, ¿verdad? Con la cara triste. Poneos perfume, poneos guapos. Estoy parafraseando. Entonces Jesús da por sentado que su iglesia iba a ayunar. Y de hecho, ahora en la iglesia, en nuestros cultos de oración, estamos en el libro de los Hechos, estamos estudiando todas las oraciones de la Biblia y ahora estamos en Hechos, empezamos hace 5 años. Y hemos visto recientemente un par de textos donde la iglesia apostólica se entregó al ayuno. Ok, no tiraron 40 días sin comer, sin beber, pero sí que ayunaban colectivamente. Y es lícito. Yo sé que esto realmente no se da aquí en el occidente. Yo no sé si alguna vez habré oído hablar de una iglesia aquí en el occidente convocando una semana de ayuno y oración. Es que no sé, hermanos, pero creo que tenemos que cultivar este hábito. Ciertamente es un principio bíblico, pero debemos tener cuidado también con ir a estos extremos, de 40 días sin comer, sin beber. Ahora, si Dios te llama esto y Dios pone esto en tu corazón y Dios te dice que lo hagas, pues ya está, te vas a someter a Dios. Como en el caso de Moisés, Dios mismo suplirá las necesidades de Moisés porque Dios mismo es quien le ha llamado a eso. El problema es que a veces nosotros, con todas las buenas ganas del mundo, nos confundimos y luego, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasó en Mozambique con el pastor a quien antes puse. Está ahí de nuevo el pastor Francisco Baraja. Así que esta es la noticia de
de ahí de Mozambique, de nuevo ha salido en la prensa británica y por tanto os la comento. Me imagino que saldrá en alguna fuente española a lo largo del día, a lo largo del fin de semana, pero ahí está. Ok, hermanos, os comento también que esta noche a las 10 hora española estaré aquí en el canal comentando o enseñando sobre la Confesión de Londres. Estaremos en el capítulo 4, artículo 2 y la última clase del artículo 2. Bien, estaremos hablando sobre la ley de Dios escrita en el corazón, el poder que tenían Adán y Eva para cumplir con la ley de Dios y luego su voluntad, que estaba sujeta a cambio, y luego Adán, por su propia voluntad, cayó en pecado. Pero bueno, esto ya a las 10 de la noche como siempre, y gracias por vuestra atención. Así que oremos por la obra del Señor en Mozambique. De nuevo os animo a ir a la página de Puertas Abiertas. Podéis suscribiros, donar algo para la obra del Señor en diferentes países perseguidos, ¿ok, hermanos? Y gracias por todo. Así que un saludo desde Almería en el amor de Cristo. Seamos sabios. Leamos la palabra de Dios con sobriedad, Y bueno, nos da mucha pena lo que ha pasado con el pastor Baraja y pedimos al Señor, ¿no?, que su iglesia sea fortalecida, que la obra ahí sea prosperada y que, bueno, Dios nos guarde de caer en excesos, en extremismos, ¿no? Así que gracias por todo, un abrazo y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego, gracias.